다 도만들이야. 사람 günü sinsinden gengeye. La rue Ante nada, quiero extender mis saludos a todos los que escucháis por el internet, a todos los lamas, tulkus, los amigos espirituales, los miembros de la sangha en los monasterios, en particular en los monasterios de monjas, y a todos nuestros amigos masculinos y femeninos que nos escucháis a lo largo del mundo, incluido el Tíbet. Quiero saludaros a todos. En los últimos días no me ha sido posible dar las enseñanzas, principalmente porque no me sentía del todo bien y además durante un par de días es que no podía hablar con claridad, no podía hablar muy bien. Tenía ciertos problemas bucales y entonces no podía gesticular bien, no me fue posible dar las enseñanzas. Y bueno, y así llegamos a hoy, que es el último día de las enseñanzas, el día número 13 de estas enseñanzas de Arya Shema. El punto donde dejamos la biografía de Mikyo Dorje, Acciones Virtuosas, es el verso número 20. Y creo que está bien que no veamos el verso número 21, que es el tema de la bodhicitta última. Hasta ahora hemos visto la bodhicitta relativa y la estrofa número 21 es acerca de la bodhicitta última. Ahora en la bodhicitta relativa hemos visto cómo practicar el camino en correlación con las 6 trascendencias o paramitas. Entonces el año que viene lo vamos a retomar desde la acción 21 y creo que podremos terminar este texto el año que viene. Creo que debo de terminarlo el año que viene. Y después de esto, pues vosotros debéis reuniros y considerad, pensad qué es lo que debería seguir enseñando. Y así lo podemos discutir y hablar de ello. Hoy quiero hablar de una situación en particular que está relacionada con Mikyo Dorje. Pensaba de hablar de ciertas situaciones correlacionadas. Pero claro, para hablar de estos eventos tuve que mirar muchos textos, tuve que hacer una investigación y claro, no fue nada fácil. Tuve que investigar mucho y buscar en distintas fuentes. Entonces, dentro de la biografía de Mikyo Dorje, pensé en hablar acerca de la reencarnación de Shama Rinpoche. En una ocasión sí que encontré un manuscrito antiguo, pero ahora es que no sé dónde está, no sé dónde habrá parado. No importa cuánto lo busque, es que no lo encuentro. Busqué en varios textos y no me acuerdo exactamente en cuál texto está, así que mejor hablo de esto el año que viene. Entonces, de lo que quiero hablar es hoy, está correlacionado con la vida de Mikyo Dorje, su historia de liberación, y está en conexión también con las monjas, que ahora estamos con estas enseñanzas para las monjas. Hace unos años tuvimos varias conferencias en Dharamsala acerca del tema de la ordenación de las bhikshunis, y en relación con esto recibí de alguien un documento de Selek Nakso Rangdrun. Él era el autor. Y cuando lo leí,
Fue una gran sorpresa, realmente es algo sorprendente. Todo el que lo leyó conmigo se sorprendió, porque describe cómo Mikyo Dorje dio los votos de Bhikshuni. Y es justo acerca de esto que quiero hablar hoy. El título de este texto es, bueno, primero os voy a mostrar el manuscrito aquí en la pantalla. En la historia de cómo se establecieron las enseñanzas en los 3 monasterios de Sele, ese es el título. Y aquí lo que dice es que la señora Yesuma Konsotsomo recibió la ordenación completa del señor Mikyo Dorje y se convirtió en una bhikshuni. Ella observó todas las reglas meticulosamente, sin ninguna falta. Enseñó a más de 100 monjas en el convento de Shokan, viviendo una larga vida y perfeccionando su práctica. Llegó a ser venerada por todos en la región de Daklum. Esto es lo que dice el manuscrito. Cuando dice aquí el señor Mikyo Dorje, pues por supuesto, han habido muchos Mikyo Dorjes en el Tíbet, pero aquí se entiende que es el Karmapa Mikyo Dorje. Puesto que los 3 monasterios de Sele estaban todos relacionados o conectados con Mikyo Dorje. Y entonces de aquí vemos que no solamente Mikyo Dorje dio los votos de Bhikshuni, pero no solamente esto es lo sorprendente, también es sorprendente que aparte de este texto de Selena Sorrandrol, no se menciona en ningún otro texto el tema de que Mikyo Dorje dio la ordenación de Bhikshunis, ni siquiera en su autobiografía ni en los escritos de otros autores. En ningún lado se menciona esto. Y eso es sorprendente. Y cuando vimos este texto de Sele, nos comenzamos a considerar cuál era la conexión entre Mikyo Dorje y la ordenación de Bhikshuni. Comenzamos a pensar acerca de esto de una manera nueva y comenzamos a investigar al respecto. De hecho, si prestamos atención, hay muchos puntos en la obra de Mikyo Dorje que habla acerca de la ordenación de Bhikshunis. Lo que pasa es que antes no prestábamos atención, pero después de leer ese manuscrito sí que comenzamos a prestar atención. Por supuesto, en los textos del Vinaya se habla de los preceptos de bhikshus y de bhikshunis y de monjes y monjas novicias. Pero además de esto, encontramos ciertos puntos importantes en cuanto a Mikyo Dorje practicó durante su vida. En cualquier caso, en el 2004, creo que fue el 2004, no estoy del todo seguro, pero en ese año estaba reformando los códigos de conducta del Kagyu Mulan y sí casi seguro que fue el 2004. Y estuve leyendo muchos textos de los rituales Vinaya, de cómo hacer las ofrendas, de cómo ponerte los hábitos, de cómo poner el asiento, etcétera, ¿no? Todos estos detalles. Y hablamos al respecto, ¿verdad? ¿Os acordáis? En esa ocasión, pude ver un texto de los rituales del Vinaya de Mikyo Dorje, del 8º Karmapa, y ahí me comencé a interesar acerca de las bhikshunis, por las bhikshunis, de manera especial, particular. Y por eso en el Kagyu Mulan preparamos un área especial para las bhikshunis. Hicimos la procesión de Kangyur con los bhikshus y las bhikshunis. En esta procesión tuvimos ambos, bhikshus y bhikshunis. Y lo que me movió a eso fue este texto de Mikyo Dorje, de los rituales del Vinaya. Fue lo que impulsó todo esto.
Lo que vi en este texto en particular por Mikio Dorje acerca de los rituales Vinaya, lo que me llamó la atención, mejor os lo muestro, os muestro el título del texto y así podéis haceros una buena idea de qué fue lo que llamó mi atención. El título es una presentación de las mociones de la Sangha, las mociones para los individuos relacionados con la Sangha y las mociones para los individuos. Esto es realizar el significado a través de la vista. Básicamente dice que los rituales para las mujeres no pueden ser practicados en el Tíbet en estos días, pero si una mujer quiere tomar la ordenación completa, es apropiada tomarlo de un bhikshu, de un hombre, puesto que los votos de bhikshunis dependen de los bhikshus masculinos. Y esto es según la tradición. Es decir, esto es apropiado a nivel exterior, porque tal como se dice en los sutras, las bhikshunis son plenamente ordenadas por los bhikshus y se les conceden los votos de bhikshus. Esto está explicado en un comentario largo de Shoki Shenyi. La reunión de la Sangha de Bhikshunis es meramente de acuerdo a la tradición y las acciones realizadas por bhikshus y solo bhikshunis no son realizadas por otros. Por lo tanto, los rituales para atraer a las mujeres y darles la ordenación completa sobre la base de los rituales para los hombres son en su mayoría similares para los hombres y son unas pequeñas diferencias que pueden ser completadas. Básicamente, en el Tíbet no había una sangha de bhikshunis, pero si querían obtener los votos de bhikshunis, lo hacían a partir de las sanghas masculinas de bhikshus, y esto lo hacían basados en el ritual de los hombres, y claro, había algunos pasajes que tendrían que ser ligeramente modificados, cambiar el sexo de algunas de las palabras, de si femenino o masculino, había que cambiar algunas cosas, pero se podía tomar en base de ese ritual para los hombres. Y esto está presente en el texto de Mikyo Dorje del Vinaya. Así que cuando vi este texto por primera vez, todavía no había visto el texto de Selen Nakson Randron. Y en ese momento realmente no pensé que Mikyo Dorje hubiese dado los votos de Bhikshuni. Pero sí que se me ocurrió que había reflexionado acerca de ese asunto, que tenía una relación con ese asunto, que debía de haber considerado esto. Más tarde, cuando vi este documento histórico de Nakson Randron diciendo que Mikyo Dorje había dado los votos de Bhikshuni, me pareció, pensé que probablemente otorgó estas votos de Bhikshuni con ese ritual de los Vinayas que había modificado para que fuese acorde para dar la ordenación de las Bhikshunis. Aparte del pasaje de Selen Nakson Randron, hay muy pocas otras fuentes sobre Mikyo Dorje dando votos de Bhikshuni. Así que no podemos resolverlo al 100%, determinarlo al 100% si dio esta ordenación o no. Pero si seguimos prestando atención al respecto, está claro que hubo estudiantes del Karmapa Mikyo Dorje que fueron Bhikshunis y esto queda muy claro. Una muestra de ella la vemos en el texto de Mahakala, Madagma, que siempre recitamos, donde el mundo impuro es purificado en la vacuidad, etc. Él tiene un nombre muy extraño, esta oración de Madagma. En tibetano, claro, comienza por Madagma y eso significa impuro.
que sería como la plegaria impura, porque ahí está esa tradición de tomar las primeras palabras y darles el nombre, como la plegaria Vajradhara, porque comienza con Vajradhara, etc. Bueno, en cualquier caso, cuando miramos este texto, al final dice que fue escrito por Yesun Karmapa Mikyo Dorje a petición de Rinchen Palmo. También hay un texto llamado Las oraciones seleccionadas en las obras recompiladas de Mikyo Dorje, y aquí en el colofón dice que fue compuesto por el Karmapa Mikyo Sampo Dorje Aweyang a petición de Rinchen Palmo, que es rica en fe. Rinchen Palmo es un nombre que aparece 2 veces en 2 textos importantes. El nombre Rinchen Palmo por sí solo indica que se trata de una estudiante femenina, una mujer, pero no indica nada más en particular. Pero si miramos a los colofones de otros textos que ella solicitó, podemos ver que Rinchen Palmo no era una persona cualquiera. Hay un texto titulado La luz de la profundidad, una meditación poco común de Guru Vajrasattva. Y el colofón de este texto dice: así pues, esta meditación poco común sobre el Guru Vajrasattva en la tradición oral de Gyalwant Karmapa fue escrita como unas pocas notas a modo de recordatorio sobre la meditación para la Shakya Bhikshuni, de mente fiel y devota Rinchen Palmo. Aquí vemos que Rinchen Palmo no era una persona cualquiera, una persona ordinaria, laica, sino que era una Bhikshuni. Lo que decepciona un poco, o es una lástima, que no tengamos una historia detallada de la vida de la Bhikshuni Rinchen Palmo. Sin embargo, en las canciones recopiladas de Pawo Sulan Trengwa, llamadas las guirnaldas de palabras secretas, un tesoro de canciones Vajra, hay una canción en particular que dice: hoy estuve muy ocupado y así que no sé si tengo bien las diapositivas. Lo que dicen en estas canciones de Pawo Sulan Trengwa es: medita en la práctica principal del Mahayana, la bodhicitta de aspiración y compromiso. Llega al punto esencial de la devoción, el Guru Yoga. Obtén la percepción clara de la divinidad en la fase de creación. Descansa sin preocupaciones y soltura en la esencia de la meditación. Cuanto aparezca, purifícalo en la divinidad, el mantra y la gran dicha. Sin estar apegado al cuerpo o a cualquier posesión, expulsa tu conciencia, la letra A, hacia el cielo. Esto contiene la esencia de las enseñanzas del Dharma. Y en el colofón, aunque se me pidió que escribiera notas sobre los consejos de instrucción que había dado la señora Rinchen Palmo, no tuve tiempo y solo escribí estas semillas. De aquí vemos que Rinchen Palmo primero fue una mujer noble y luego se convirtió en una Bhikshuni. Y esta parece ser la misma Rinchen Palmo de antes. En otro texto se habla de Konchok Palmo. ¿Son estas dos la misma persona o no? Esto es algo que hemos de examinar. En general, en sánscrito, la palabra Ratna se traduce literalmente a Rinchen en tibetano, pero si se traduce según el significado es Konchok. Así que la traducción del significado es Kunchun, Konchok Sum, que son las 3 joyas. Entonces se puede escoger traducir Ratna como Konchok o Rinchen. A veces puede que lo traduzcan Rinchen, a veces Konchok. Así que es posible que fuese la misma persona, pero es difícil afirmarlo con certeza. Cuando miramos a esto en detalle, si el Karmapa Mikyo Dorje dio la ordenación Bhikshuni, entonces la pregunta sería: ¿fue esto apropiado? ¿Fue correcto en concordancia con el Vinaya?
En general, hemos de pensar en que de manera histórica hay dos formas de convertirse en Bhikshuni, a través de la sangha doble o a través de la sangha única. Están estas dos opciones. Las Bhikshunis que aparecieron en el Tíbet fueron ordenadas principalmente por la sangha única. Creo que si hablo un poco del trasfondo histórico, esto será útil para la comprensión. El primer punto que quiero mencionar aquí, como trasfondo a todo este tema, es que si pensamos en la difusión inicial del budismo en el Tíbet, cuando fueron las primeras ordenaciones monásticas en el Tíbet, el Dharma se expandió por primera vez durante Songtsen Gampo. Parece que también hubieron otros emperadores, hay muchas explicaciones, pero la fuente más confiable es que el Dharma se comenzó a expandir en la época del rey Songtsen Gampo. Tenemos estas inscripciones en Samye y en Karchung, tenemos estas inscripciones en los templos y por lo tanto parece ser lo más fiable. Que el Dharma se comenzó a expandir en el Tíbet durante el reinado de Songtsen Gampo. Cuando las enseñanzas se expandieron en el Tíbet, ¿los monásticos surgieron enseguida o cuándo surgieron? La inscripción de Sanje dice, se construyeron representaciones de las tres joyas y la gente del Tíbet también fueron llevados a la liberación. Esto fue durante la época de Trisong Dense. En este pilar se dice que se construyeron representaciones de las tres joyas y la gente del Tíbet fueron llevados a la liberación. Y esto puede significar que siguieron el camino de la liberación o que tomaron la ordenación. Así que pareciera decir que los tibetanos tomaron la ordenación monástica. De manera similar, en el Tengyur hay una sección de cartas, creo que está en la sección de cartas. Hay una carta de resumen de lo que hay que valorar enviada por Bapel Yang y esta dice que en el Tíbet ni siquiera existía la palabra Bhikshu y entonces el señor Bodhisattva Trisong Densen encontró el verdadero Dharma. Creo que ha habido un problema de la conexión. Vamos a esperar que vuelva a su santidad. Perdí mi conexión por un momento. No estoy seguro dónde se cortó el sonido. Estaba hablando de Peljang, ¿no? Creo que fue aquí. Es que se me fue la conexión y no sé hasta dónde escuchasteis. En el Tengyur está esta carta enviada por Bapal Yang que se llama el resumen de lo que hay que valorar. Y dice en el colofón que en el Tíbet en el pasado ni siquiera existía la palabra Bhikshu. Y luego el señor Bodhisattva Trisong Dense encontró el verdadero Dharma. El glorioso emperador despertó la fe y dijo: el que tiene el nombre monástico Pelyan es un monástico perfecto, es decir, que Pelyan fue el primer monástico, que antes de él no habían bhikshus. También hay un antiguo manuscrito de las crónicas de Ba, que en realidad tiene varias versiones. Hay un antiguo de Drepung que dice, creo que este fue del Gompo Seglakan originalmente, y ahí dice que algunos dicen que en la época de Songtsen Gampo, Sambhota y Shokiso y otros tomaron la ordenación, pero esto son palabras de personas que no conocen, son tonterías y simplemente desmienten esto.
porque dice que estos no saben cuándo vivieron los 7 hombres para la prueba. Es decir, que parece que no hubo monjes antes de la época de Trinzondense y de haberlos eran monjes chinos o de otras regiones, como de Nepal, etcétera, pero no una sangha tibetana. No se había desarrollado una sangha tibetana en el Tíbet. Entonces los monásticos aparecieron en la época de Trinzondense y el Khenpo que los dio, que los impartió fue el Khenpo Bodhisattva, también llamado Chantarakshita. Y lo tomaron 7 hombres de prueba, o a veces se dicen que fueron 6. Y ese tema, según el antiguo manuscrito encontrado en Drepung de las crónicas de Ba, nos dice que en la luna llena del primer mes de primavera del año de la oveja, los 7 de Chim, Shakyaprabhada, Salalek, Pumparo, Vairochana, Chanlabu, Shonukolen y Wayeshewampom tomaron la ordenación con el maestro Chantarakshita. Estos fueron los 7 hombres con los que se probó a ver si los tibetanos podían o no mantener los votos monásticos. Y aquí también se cuentan algunas historias y se dice que Chantarakshita de la escuela Tamrashatiya pero se acepta en el Tíbet que los linajes del Buda fueron de otra escuela, Buda Shavastivada, pero Chantarakshita era de Tamrashatiya. Entonces dicen que en realidad tomó que Danashila fue quien ordenó a Palgiyeshe, diciendo que Palgiyeshe fue el primer monje tibetano. Pero decir esto no está en concordancia con los 7 hombres de prueba, entonces que no es apropiado. Pero en cualquier caso vemos que habían quienes decían que Chantarakshita no fue el Khenpo, el preceptor, sino que hubo otro. En cualquier caso, estaban estos 6 o 7 monjes de prueba y ahí podemos identificar que en ese momento fue cuando se fundó la primera comunidad monástica. En ese tiempo, no solamente los hombres tomaban la ordenación, las mujeres también tomaron la ordenación en esa época y esto se menciona en esa crónica de Ba, en este manuscrito antiguo. Aquí se dice que Karchen Sa y Jan Chubye tomaron la ordenación con 300 personas. También dice a continuación en otro pasaje que después de que Samye se construyó, pero antes de su consagración, ya se había construido, pero todavía no se había hecho la ceremonia de apertura, de inauguración. En ese momento, Wasalnan tomó la ordenación y se le dio el nombre de Yeshe Wangpo. En el año de las ovejas, que en el 767. Después del año de las ovejas, durante el Loser del 767, cuando se hizo la consagración, Warradnar el Abad, cuando la dama Shentriyar y 100 súbitos tuvieron la ordenación. Entonces aquí vemos 2 situaciones distintas en estas crónicas de Ba. Una es que Karchen Sa Janshubye tomó la ordenación, aunque no dice quién fue el abad. Pero según otros documentos, se dice que el Khenpo fue Warradnar. Por ello, en el Tíbet,
Se aceptó que el primer Khenpo que ordenó a las mujeres en el Tíbet fue a Guaratna, y esto se explica en las crónicas de Ba. Pero luego apareció un antiguo manuscrito chino que tiene un título. El título de este texto es La lógica de la iluminación súbita del Mahayana. Y aquí dice la reina Triyemsen tuvo gran fe y devoción desde el principio y despertó la realización en un instante. Por ello se cortó el pelo negro, se puso el estandarte de color azafrán. La joya de la disciplina inoxidable iluminó el mandala de su corazón y a través del agua clara del samadhi realizó la naturaleza. Esta hazaña no puede ser ejemplificada ni siquiera por un loto no manchado por el fango. El maestro era hábil en los medios para domar a los seres, por lo que siempre enseñó el Dharma Mahamaya, la hermana del emperador Trinanansa, y a más de 300 esposas de ministros. Todas ellas obtuvieron la ordenación. ¿Qué diferencia hay entre esto y Mahaprajapati? Aquí dice que la reina Triyemsen, Trinanansa y más de 300 esposas de ministros se convirtieron en monásticas. No se indica claramente la abad, que fue el Khenpo Mahayana, no se dice aquí, pero él les enseñó el Dharma y eso sí lo pone, y debido a sus enseñanzas del Dharma, ellas se ordenaron. Entonces, sin duda alguna, hay una gran conexión entre este Khenpo y la ordenación de estas mujeres. Si miramos las crónicas de Ba y también un texto llamado La Constatación y los comparamos, vemos que en uno dice que la primera Bhikshuni fue la reina Triyemsen del rey Trisondense, una reina del rey Trisondense. Cuando hablamos de esta reina Triyemsen, hay otros eventos históricos que hemos de conocer, y la primera de ellas es las inscripciones en las campanas del templo de Degye. Y otra en el templo de Traduk. Hay unas inscripciones en estas campanas. En la campana del Samyegye Temple, del templo de Samyegye, probablemente se construyó antes de que la reina de Trisondense, Triyemsen, se ordenara, y la del templo Traduk se inscribió después de la ordenación de esta reina. Esa es la campana del templo de Samyegye. Estas campanas se les llaman chong en el Tíbet por su tamaño y forma. Así que estas campanas grandes se les llama chong. Aquí pone que la reina, como ofrenda a las tres joyas, las tres direcciones, erigieron esta campana por el poder de ese mérito, que el emperador Trisondense, sus príncipes y sus esposas tengan voces como las 60 cualidades y logren una iluminación sin igual. Entonces, por construir y ofrecer esta campana, que el rey Trisondense y sus príncipes y esposas tengan mérito y beneficio. Vemos que quien patrocinó esta campana fue la reina. También vemos esta otra campana en el Rempo de Trado, y aquí pone: esta campana es muy conocida en la época del emperador Tridesongse para inspirar a todos los seres a la virtud, como el sonido de los tambores de los dioses que se escucha en el cielo. Esta campana fue patrocinada por Jomo Yanchuk y fundida por Khenpo Gyabikchu Rinchen.
Aquí dice que quien patrocinó esta campana fue Yomo Yanchup. Así que después de que esta reina se convirtiese en monja, obtuvo este nombre. Así que vemos que esta campana fue ofrecida después de que ella se convirtiera en una bhikshuni. Así que estas dos campanas son evidencia de que la reina Trigel-Mosen o la monja Yomo Yanchup, después de su ordenación, fue una figura muy importante. En cualquier caso, si el Khenpo que las ordenó a la reina y a las otras primeras monjas fue Guaratna, como se dice en las crónicas de Ba, o si fue como dice el otro texto que citamos, que probablemente fue el Khenpo Mahayana, quien haya sido, no, los dos van bien, cualquiera que haya sido está bien, sin importar cuál de los dos lo hizo, está claro que la fuente de la ordenación fue la sangha masculina, está claro que no era una sangha dual, que no fue una sangha dual la que originó esta ordenación. Otra fuente que indica que habían tantos bhikshus masculinos y bhikshunis es una carta de resumen de lo que hay que cuidar enviada por Ba Palyang. Ya la cité antes. Esta es la misma carta que mencioné al principio. Y aquí dice, ahora da instrucciones a los bhikshus, novicios y bhikshunis que se han ordenado. Entonces aquí dice en particular que hay que dar instrucciones a las bhikshunis, o sea, ahí aparece el nombre de bhikshunis, está escrito. Y esto se lo decía a los tibetanos. Entonces está claro que habían bhikshunis en el Tíbet. De no haberlas, no habría tenido que decir o hablar de dar instrucciones a las bhikshunis si ya no existían. Por esto vemos que en esta transmisión temprana de la enseñanza en el Tíbet habían bhikshunis y que la ordenación era dada por la sangha masculina. Esto está muy claro. Ahora vamos a tomarnos un descanso de media hora. Tal como estaba describiendo antes del descanso, hay un relato del Karmapa Mykyo Dorje dando la ordenación de Bhikshuni y de haberlo hecho, pues nos planteamos el trasfondo histórico de esto. Y ese trasfondo histórico es cómo surgió la sangha de bhikshus y bhikshunis. Y el segundo trasfondo histórico se relaciona con la transmisión más tardía de las enseñanzas en el Tíbet. Esto fue en el siglo X, cuando comenzó la difusión posterior de las enseñanzas. Hay una antigua inscripción del Lama Yeshe que dice que si las damas podían convertirse en bhikshunis, no se les debería impedir, sino deberían ser enviadas a la liberación y construirse una casa del Dharma para ellas. Es decir, que las mujeres de gran estatus, como las esposas de los ministros y demás, no se les debería impedir convertirse en bhikshunis, sino que se les debería permitir y ayudar y construirles templos. Está esa inscripción con este dicto. También otra evidencia importante que nos dice que había una sangha de bhikshunis en este momento
es la historia de liberación de Rinchen Sampo, escrita por Dhyanashi. Y aquí dice que Rinchen Sampo tenía 3 hermanos y una hermana, 3 hermanos, incluyéndolo a él 4, y una de sus hermanas era Sheran Sammo, y se convirtió en Bhikshuni. Ella estudió el Tantra y alcanzó Siddhis. Llegó a ser conocida como la yogini en el Yorma Shoki Drongma. Así que este relato muestra con claridad que habían Bhikshunis en esa época. La tercera historia, y que nos sirve de contexto histórico, en el siglo XIII, estaba la tercera esposa del padre de Shodragyan, de Drogon Chopa, que tenía como 6 esposas o así. Sangma Sonam Gyaltsen, la hija mayor de un rey, fue ordenada por esta maestra Sonam Bun. Se dice que tomó los votos de Bhikshuni. También Drogon Chopak, él dijo que fui el abad de 4.424 bhikshus, bhikshunis, monjes novicios y monjas novicias, y personas que se ordenaron de Nepal, India, China, Asia Occidental, Mongolia, Kaule. Kaule es Corea, Yangu, y de distintos lugares. Es decir, básicamente estaba diciendo que fue el abad de 4.425 monásticos. Esto se incluye en la colección de documentos históricos compilados por Taksak Pelyor Sampo, que se llama un tesoro de documentos para complacer a los eruditos, compilado en el 1434. En cualquier caso, está claro que en el siglo XIII habían bhikshunis. El cuarto evento que quiero comentar es en el siglo XIII también. Algunos eruditos conectados con el Karmapa de Shinchekpa, considerados muy importantes, de Minyak. Uno de estos 5 era Kashipa Rinpoche, que siguió al maestro Vinaya Sonamdrak, que era del mismo linaje del gurú devoto en Rinpoche, llamado Yampa Namkeypal, y difundió el Dharma en el Tíbet central y también lo difundió ampliamente en su lugar natal, la China occidental. Y entre sus alumnos se encontraban 100 bhikshunis. Esto es según la historia de liberación del discípulo directo Shenzhen. La quinta historia de trasfondo es en el siglo XV había un maestro llamado Namkha Sonan que era muy conocido en esa época y fue el que ordenó a Ranjung Sangmo como Bhikshuni. Y este evento se describe en los textos de Gorampa. Esta es la quinta historia de trasfondo. La sexta es que hacia el finales del siglo XIV hay una sección de cartas en las obras completas de Redawa Shonulodro titulada Consejos a la Dama Yatro Chopal Sangpo. Y aquí se escribe que Geshe Yeshepal trajo una carta de la Dama Bhikshuni junto con una capa y esto me alegró mucho. Al final de la carta también dice: este es un consejo del hijo de la nieve Le a la Bhikshuni Pelsangmo. Y aquí queda claro que habían bhikshunis en esa época. Así que la bhikshuni era esta dama de Yadrok.
Luego llegamos a la séptima, a principios del siglo XV. Sandawa Dorjepamo, que era como una reencarnación de Vajrayabharaji, o también Sakya Sonmo. En cualquier caso, ella era una estudiante de Bhutan Penchen, y no solo esto, sino que primero tomó los votos de novicia de Bhutan Penchen y se le llamó Arya Shokinyume. Luego, de nuevo, ella tomó votos de Bhutan Penchen y tomó los votos de Bhikshuni, y en ese momento Bhutan Penchen era el Khenpo, y su representante era otro, y luego tenían otros bhikshus adicionales para completar la sangha y para poder darle la ordenación de Bhikshuni. Y esto se describe en su historia de liberación con gran detalle, así que igual no hace falta que mencione demasiado al respecto. Es una historia interesante en realidad, porque dice que Shoki Trungma, después de que ella se volviese en Bhikshuni, se convirtiese en una Bhikshuni, al día siguiente fue a visitar a Ponro Rinpoche, que le invitó a comer con él, y en ese momento ya era una Bhikshuni, y justo al día siguiente, después de convertirse en Bhikshuni, ella tenía su bol de mendicante y todos sus hábitos, y tenía una asistente que era una monja novicia. Fueron a ver a Bhutan Penchen, y en esa ocasión, en el momento que le vieron, la Bhikshuni era algo espectacular, era algo muy inspirador, inspiraba muchísimo verla. Así que Bhutan Penchen, cuando le vio, comenzó a sonreír, y lo que le dijo fue: se dice que los arjas bajan a la tierra, pero ahora parece que un arhati bajó a la tierra, tal como si ella hubiese descendido del cielo. Como hablamos de los arjas descendiendo del cielo, y ahora está viendo una arja femenina que baja de los cielos. Entonces, en cuanto la vio, se inspiró mucho, sintió mucha fe. Y esto se describe en detalle en su historia de liberación. Luego, la octava historia de soporte fue al principio del siglo XV. Había una mujer llamada Sakyapundrungma, Sangdawa Sakyapundrungma, y ella se ordenó bajo el maestro de Vinaya llamado los Sampukpa. Y primero le llamaron Shakyadi. Creo que primero fue una practicante laica, y luego fue al Khenpo Sangye Sampo y se ordenó como Bhikshuni, y se le llamó Sakya Sangmo. Este fue el nombre que se le dio, Sangye Sangmo. Y cuando tomó enseñanzas del Dharma, del Khenpo, tuvo una experiencia de una stupa de cristal repetidamente en su cuerpo. Tuvo esta experiencia o esta visión de manera repetida, así que le preguntó al Khenpo. El Khenpo permaneció en meditación unos minutos. Creo que fue él el que hizo la práctica de la pacificación. Era un Khenpo que se aplicaba a la práctica, así que pasó un momento en meditación y le dijo:
vas a tener como hijo a un gran ser que preservará y difundirá las enseñanzas del Buda. En el pasado, en la India, estaba la dama Brahman Sagyal Sumtrim, que primero fue una monja, pero luego se convirtió en una mujer laica y tuvo como hijos a Sangha con alguien de la casta guerrera y a Vasubandhu con un gran brahman. Así que tú tienes esa misma virtud, ese mismo karma, así que no te debes de quedar aquí, vuelve a tu tierra natal. Y le dio una profecía y la mandó de vuelta. Así que ella devolvió sus votos y se convirtió en la madre de Panchen Shakya Chokden. Esto se explica en las historias de liberación de Shakya Chokden y también en un texto llamado El iluminador de las enseñanzas de Buda. Esta es la octava historia que os quería comentar. La novena es que a los principios del siglo XV, cuando esta maestra tenía 62, tomó votos que llama Sodrupalmo fue ordenada como Bhikshuni, con Shakya Chokden como Khenpo, Chenwan Drupe como maestro de rituales, Kungyal como interrogador privado y Yedramkar como maestro de asistentes de interrogador privado. Y tuvieron otros maestros más para completar la ceremonia. Y esto está escrito en el relato de liberación de Panchen Shakya Chokden llamado El iluminador de las enseñanzas de Buda. Entonces he mostrado unos documentos históricos que en caso de que Meikyo Dorje hubiese dado los votos de Bhikshuni, le hubiesen servido de soporte, ¿no? De base. Son relatos que podemos leer por nosotros mismos y que están relacionados con las Bhikshunis. Así que, sin duda alguna, habrá más relatos similares, simplemente que no los hemos todavía revisado. Así que hemos de buscarlos, hemos de investigar este tipo de relatos. Pero en cualquier caso, cuando investigamos estos relatos, vemos directamente que la mayoría de las Bhikshunis eran de un estatus alto, la familia de los lamas o de familias de nobles. Ese era principalmente el tipo de mujer que tomaba la ordenación de Bhikshuni. Entonces, parecía haber esa tradición de que en las familias nobles las mujeres podían tomar los votos de Bhikshuni, pero en las familias normales, ordinarias, no se ven mucho estos casos de Bhikshunis que vengan de ahí. Y quizás por eso es que se rompió la tradición de Bhikshunis, por ello quizás fue que se interrumpió. Esta es una hipótesis. También se podría haber debido a otras circunstancias, esta pérdida del linaje de las Bhikshunis. No podemos decirlo con certeza, hemos de todavía investigar más al respecto. Pero en cualquier caso, antes del siglo XVI, había Bhikshunis en el Tíbet. Pero no solamente esto, se ve que en algún momento de este periodo hubo un número de monasterios, el mismo número de monasterios de monjes y de monjas en Ulsan. ¿Y cómo sabemos esto? Hay un texto llamado Las enseñanzas importantes del Dharma para las monjas para que sean autosuficientes en el Dharma de Karma Chagme, que dice: en la tierra pura de Ulsan, los monasterios de monjes y de monjas no son ni más ni menos. En algunos conventos las monjas son 300 o 400 en número. Hay muchas monjas gurús y maestras de disciplina. Ellas establecieron una fuerte disciplina y los conventos eran buenos. Así la mayoría fueron capaces de ser autosuficientes en el Dharma. No he oído hablar de tales relatos aquí en cambio en Ngomchi.
Los protectores del Dharma son como estrellas en el día. Aquí nos dice que alrededor del siglo XVII no había diferencia en el número de monasterios de monjes y de monjas, es decir, que habían tantos monasterios de monjas como de monjes. Y no solamente el número, sino que los monasterios de monjas eran muy grandes y también había muchas lamas y maestros de disciplinas que eran monjas. Y tuvieron una buena disciplina. Tenían una lista para evitar de que los hombres entraran a su monasterio. Eran muy fuertes. Karma Chakma era de Kam. Pero él decía que esto ocurría en Usam, pero no en Kam, en su región, ni en Ngomchi, que es otra región. Así que en estas áreas no ocurría lo mismo de tener estos conventos de monjas con las monjas con tanto poder. Era algo muy raro en estos sitios. Pero después, en USA, durante el siglo XVII, parece que había muchos monasterios de monjas, tantos como de monjes. Vemos en la historia que muchos de los monasterios Kadampa de Penjur se convirtieron posteriormente en monasterios de monjas. Así que realmente no había diferencia entre el número de monjes y monjas. Y las enseñanzas de las monjas se expandieron. Pero luego hubo grandes cambios políticos en Ulsan. Algunas personas comenzaron a tener hostilidad hacia las monjas y a menospreciarlas, diciendo cosas como que las monjas van a hacer daño a las enseñanzas. Pero esto fue debido a un cambio político en Ulsan, y esto causó este declive de las monjas. Pero hasta el siglo XVII, los monasterios de monjas estaban floreciendo, eran muy fuertes. Si miramos estas historias, estos relatos que he mencionado antes, en relación a los votos de Bhikshunis en el Tíbet, vemos que quizás alrededor del 98% de las ordenaciones de Bhikshunis fueron realizadas por las sanghas de Bhikshus. Esta parece ser la situación. Cuando pensamos en los votos de monásticos y de etcétera, por ejemplo, si uno toma los votos de laico, uno lo puede tomar de una maestra. Los votos de una mujer laica y los votos de una mujer de ordenación completa y los votos de monja novicia pueden ser tomados de individuos. El primero y el último se toman de una maestra y los votos de ordenación completa de una abadesa. Los votos de monja en formación, etc. De hecho, en el Vinaya se dice que hay varias formas de obtener la ordenación completa. La primera, obtener la ordenación plena aceptando los 8 dharmas pesados, la ordenación plena por mensajero y la ordenación plena por la sangha dual. Esas son las 3 formas de ordenarse para las mujeres. Pero en algunas regiones habían comunidades de bhikshus, pero no de bhikshunis. Y si se da la ordenación de bhikshuni songo con la sangha de bhikshu, uno se plantea si esto está bien o no. Pero en los temas menores del Vinaya dicen con claridad que una mujer llamada tal se ordenó con los bhikshus y se ordenó completamente y se convirtió en bhikshuni. Tenemos los 8 dharmas pesados. Cuando pides la ordenación, has de pedírsela a la sangha de hombres. Este es uno de los primeros 8 dharmas pesados y que nos muestra que se pueden tomar los votos de los monjes, de los bhikshus.
También hay un comentario de esta cita, los temas menores, del maestro Gelek Shenjen, que dice: Bhikshus excluye a las bhikshunis. Básicamente está diciendo que la ordenación de bhikshunis solo se toma de la sangha de bhikshus y no de la sangha de bhikshunis. De manera similar, el autocomentario de los Sutras Vinaya dice que si una monja en formación recibe la ordenación completa con el ritual para bhikshus, porque la sangha de bhikshus es primaria. Es decir, que se puede tomar de la sangha de bhikshus. Es válido tomar los votos de bhikshunis de solamente la sangha de bhikshus. ¿Por qué? Ya que para tener esta ordenación de las bhikshunis en general se debe de tener la sangha dual, pero ya que la sangha de bhikshus es la principal, es admisible tomarla solo de la sangha de bhikshus. La sangha de bhikshus sola puede dirigir esta ordenación de las bhikshunis y esto es completamente válido. De manera similar, en el Tíbet, el comentario del Vinaya más conocido es el de Song Agua, y aquí dice: si no se encuentran bhikshunis, es permisible que la sangha de bhikshus masculinos dé los preceptos de una monja en formación. También se acepta en las escuelas Sakya, Gelu, Kaya y Nyingma que los hombres actúen como abad para las monjas principiantes y que les den estos votos de novicia. Y esto es aceptado, así que los monjes dan estos votos. Entonces, si las mujeres no pueden tomar los votos de hombres, o si las pueden tomar, pero no sería una ordenación impecable, entonces no sería posible que una mujer tomase la ordenación. Y entonces existiría el peligro de decir que no hay monjas en el Tíbet, ¿no? Y esto es algo a tener en cuenta. De manera similar, hay un capítulo sobre el retiro de las lluvias que se menciona que los bhikshus salían a ordenar monjas en formación y a upavasas célibes. También hay una traducción al chino del Sutra de Mahaprajapati del siglo V. Es un sutra antiguo, una traducción temprana al chino, se tradujo temprano. No tengo que leerlo todo, pero el punto es que después de que el Buda pase al nirvana, básicamente Mahaprajapati fue quien aceptó los 8 dharmas pesados y se ordenó. Y por lo tanto, si en el futuro hay mujeres que también quieran convertirse en bhikshunis, lo que han de hacer es que se deben de ordenar a través de las bhikshunis, pero también es posible hacerlo a través de la sangha de bhikshus y en realidad siguen dependiendo de la sangha de bhikshus. Y eso era como un sutra donde estaban hablando el Buda y Ananda, donde decía: si las bhikshunas solas no pueden hacerlo. Eso le preguntó Ananda al Buda. Bueno, si las bhikshunis son el abad y el maestro, ¿lo pueden hacer solo? Pero al final lo que dijo el Buda dijo que si no hay bhikshunis, pues es admisible que la sangha de bhikshus dé los votos directamente. Así que este sutra de Mahaprajapati es un sutra muy importante, es un sutra muy antiguo. Tal como dice en este sutra, en el Tíbet también
Parece que esa práctica ocurría en el Tíbet, de los bhikshus dando los votos a las bhikshunis. Los maestros Kadampa decían de que si no habían bhikshunis, los bhikshus pueden dar todos los votos. Esto lo dijo el maestro de Nartang, un maestro Kadampa. Entonces, si no has tomado los votos de entrenamiento, después de que tomes ordenación como un hombre y si cambias de sexo espontáneamente, pues entonces surge un voto de bhikshu sin faltas. Básicamente es que el voto de bhikshunis real surge a partir de la sangha de bhikshus. Casi todos los eruditos concuerdan en que los votos de bhikshuni surgen de la sangha de bhikshus. Es decir, que la fuente real de la sangha de bhikshunis es la sangha masculina de bhikshus, no la sangha de bhikshunis. Por lo tanto, el linaje de votos se transmite desde la sangha masculina, no desde la femenina. Así que sin una sangha de bhikshunis, y aunque haya una sangha o aunque haya una sangha dual, pues los votos surgen de los bhikshus. Cuando tienes las dos sanghas, de la masculina y la femenina, entre estas dos, ¿recibe los votos de ambos o de la sangha masculina o de la femenina? Entonces, cuando hay bhikshunis, cuando hay una sangha de bhikshunis, incluso cuando la sangha de bhikshunis lo recibes de la sangha de bhikshus. Por lo tanto, ¿cómo podría ser una falta o un error que los bhikshus dieran los monjes de bhikshuni? De manera similar en China, en el siglo IV, cuando el Dharma se expandió en la China, que fue antes que en el Tíbet, porque en el Tíbet fue en el siglo VIII. En la China fue en el siglo IV y la primera bhikshuni fue de este siglo y se llamaba Jingzhen. Fue la primera bhikshuni china y probablemente fue ordenada solamente por la sangha masculina. Eso es lo que creo. Es difícil encontrar ejemplos de este tipo en la época, en esa época en la India, porque ahí habían bhikshus y bhikshunis. Entonces no encontramos un ejemplo que se corresponda con la situación del Tíbet. Pero hoy en día el mundo está como más pequeño, es decir, nos es más fácil viajar y movernos. Y si hay bhikshus en otro país, en otra región, los podemos invitar. Y por ello, si invitamos también las bhikshunis, que las podemos invitar, pues también ellas pueden dar la ordenación. Y creo que es muy beneficioso hacer esto. Incluso si los votos de bhikshuni los votos de bhikshuni está claro que se pueden dar de los bhikshus, pero también se pueden dar de las bhikshunis. Creo que si pudiésemos invitar a las bhikshunis y dar los votos de bhikshunis con la sangha dual de bhikshus y de bhikshunis, creo que eso estaría muy bien. Creo que estaría muy bien hacerlo así. Sin embargo, hay algo acerca de lo que hay un poco de disputa. Si tienes auténticas bhikshunis de otro país y vienen a dar los votos de bhikshuni, como hace algunos años, yo invité una sangha de bhikshunis de Taiwán a Bodh Gaya, el lugar sagrado de Bodh Gaya, para dar los votos de monjas.
Sí que tuve esa iniciativa, ese programa y funcionó bien, fue todo muy bien. Y en el futuro, cuando la pandemia se acabe y podamos viajar con facilidad, me gustaría invitar la sangha de Bhikshunis de otro país y sobre todo para aquellas que tomaron los votos de novicio, para darle los votos de entrenamiento y luego darle los votos de Bhikshunis. Yo por mi parte quiero hacer todo cuanto me sea posible para ayudar que esto ocurra en nuestro linaje, el Karma Council, en este tema de la ordenación de Bhikshunis. No es algo que decidí, que le dé importancia yo por mí mismo. En el pasado, en el Cayo Gunso, en Bodh Gaya, todos los kempos, los geshes y los estudiantes se reunieron, tuvieron conferencias acerca del Vinaya y tuvimos varias de estas conferencias y reuniones. Y tocamos muchos puntos. Y hablamos mucho acerca de si era apropiado que la sangha de Bhikshus diera los votos de Bhikshuni, etc. En ese momento me animaron a hacerlo. Me pidieron que lo hiciera. En general, la gente dice que cuando uno toma votos en la enseñanza del Buda, todo el mundo se da cuenta de las cosas malas que haces, ¿no? Nadie se da cuenta de las cosas buenas que haces. Esto es lo que se dice, nunca nos dejan contestar. Pero hubo una respuesta en el siglo II. No tenemos que buscar una nueva respuesta, podemos dar esa respuesta antigua. Cuando tienes una estatua antigua, no tienes que construir una nueva. O sea, ya tenemos una buena respuesta del siglo II, ¿por qué tenemos que pensar en una nueva? Este viene de la gran exposición del Vinaya. Mis enseñanzas se han de mantener durante 1000 años, pero serán acortadas por 500 años si las mujeres toman los votos. Esto se dice en el Vinaya. Se dice que la enseñanza será 500 años más corta. Pero cuando hablamos de esto, cuando dice el Dharma durará 1000 años, ¿de qué Dharma está hablando? Hay otra perspectiva, otra forma de verlo. Entonces, hay como varios periodos de 500 años. Sí, se supone que tendrían que haber sido 1000 años y esto pasó después de 500 años y las enseñanzas continúan. Como que no van bien las fechas, ¿no? Sería como decir si solamente durarían 500 años las enseñanzas, porque hubiesen sido 1000, pero se les restaron 500 por las monjas. Pero cuando surgió esta gran exposición, los primeros 500 años ya habían ocurrido, las monjas se habían convertido en monjas, y entonces, ¿qué pasa, no? La enseñanza seguía presente, ¿y por qué entonces estarían ahí las enseñanzas si la profecía del Buda hubiese sido cierta? Y hay dos respuestas a esto, hay dos formas de explicar esto, una de ellas es cuando decimos que las enseñanzas perdurarán tantos años, se refiere a alcanzar el resultado de la liberación estable del estado de Arhat. No está hablando
de la duración de las enseñanzas como tal, sino del periodo en que se obtiene el estado de Arhat. Aunque también hay otras explicaciones. Creo que esa segunda explicación es más apropiada y esta es que cuando las mujeres obtuvieron la ordenación, ellas tenían que tomar estos dharmas pesados y respetuosos, y si no los aceptas, pues las enseñanzas serán mermadas 500 años. Pero como sí que aceptaron estos preceptos adicionales, las enseñanzas sí que van a seguir perdurando. Entonces, si no entendemos acerca de qué están hablando y simplemente leemos que disminuirán 500 años sin saber el contexto, pues no lo vamos a comprender bien, no lo vamos a entender en concordancia con las enseñanzas. En cualquier caso, el punto principal es que en el futuro se dice que las enseñanzas durarían 500 años menos si las mujeres tomaron ordenación. Hemos de saber responder, hemos de poder contestar. Y decir que esto es algo inapropiado, que es inapropiado decir que la ordenación de las monjas daña las enseñanzas. En ese momento, el Buda les dio la ordenación. Pero claro, él tuvo que darles estos dharmas pesados porque en ese momento las mujeres en la sociedad india estaban consideradas muy por debajo de los hombres. Y entonces el Buda realmente no podía elevarlas tanto, porque eso hubiese disminuido la confianza de las personas en el Buda. Así que por ello les dijo que tenían que aceptar estos dharmas respetuosos, estos 8 dharmas respetuosos, y si los aceptáis podéis ordenaros. Pero no hay nada de una disminución de las enseñanzas de 500 años porque haya monjas. Básicamente, aquí vamos a dejar estas enseñanzas de primavera. Este es el final de este ciclo de enseñanzas. Había muchas cosas que quería decir, pero no me sentía del todo bien. Y por ello no lo pude decir todo, pero lo principal es que en nuestros monasterios de monjas hemos de hacer todas las prácticas, el estudio y la práctica. En general tenemos estas divisiones entre centros de estudios y centros de práctica, pero en realidad para alguien que busca la liberación, ha de unir el estudio con la práctica. No es como que alguien que estudia no puede practicar o alguien que practica no puede estudiar, tal como un pájaro que quiere volar por el cielo. No puede volar solo con un ala. Así que lo mismo, no podemos obtener la liberación solamente con una sección o con un ala. Hemos de unirle el estudio y la práctica. Por esta razón, en los monasterios de monjas han comenzado a estudiar los textos de filosofía. Y esto es muy importante. Si no conoces los textos, si no conoces lo que has de hacer y lo que no has de hacer, entonces no sabrás cómo practicar. Y si no sabes cómo poner las cosas en práctica y dices que vas a practicar, entonces hay una incongruencia. ¿Cómo vas a practicar si no sabes qué hacer? Para practicar tienes que comprender y saber cómo hacer la práctica. Por ello, no hemos de discriminar entre las monjas del estudio y de la práctica. Todas han de estudiar, todo el mundo ha de estudiar, ya sea en el Tíbet, en las mujeres, etc. Antes, las mujeres en el Tíbet no tenían muchas oportunidades, no tenían las mismas oportunidades que los monjes, tenían muchas dificultades, y una razón para esto era principalmente que muchas de las monjas no se interesaron demasiado en estudiar, ellas mismas no tenían este interés.
Y básicamente simplemente permanecieron con la apariencia de monjas, pero no se procuraron estas oportunidades de estudio. Así que es muy importante que estudiemos los textos, la filosofía, y el objetivo para este estudio de los textos y filosofía es la práctica. Estudiamos para practicar, para domar nuestro propio continuo mental y para poder beneficiar a otros seres. Beneficio no significa ayudar a las personas con riquezas, ropa y comida, es beneficiarlos con el Dharma, y esta es la responsabilidad de los practicantes del Dharma. Así que la meta de nuestro estudio de filosofía y de textos, el objetivo ha de ser aumentar, fortalecer nuestra práctica para nuestro propio beneficio y también para poder traerle beneficio a los demás. Hemos de tener este objetivo, esta meta. Cuando hablamos de estudiar filosofía en las Shedras, es así como ir a la escuela. Si solamente lo pensamos así, como ir a la escuela, es ir a una comunidad del Dharma y estudiar, escuchar, reflexionar y estudiar, pero no lo sentimos de corazón. Yo no creo que eso esté bien de esa manera. Así que pensé en tomar esta oportunidad para deciros esto. Es muy importante que tengamos estas actividades del estudio y de la práctica juntas. Y si nos seguimos esforzando con ello, en el futuro, nuestros monasterios de monjas serán como un gran ornamento para la enseñanza de Buda. Pueden ser un campo fértil de felicidad para los seres. Eso es todo por hoy. Ahora vamos a tener las plegarias de dedicación.
no, da dine DJ Mendrej Pinay Sumarbe, que no me sueñe. Mendrej. Ahora pues está la ofrenda de mandala. Me habíais dicho que ahí había una ofrenda de mandala, lo podéis hacer ahora. Primero haremos la ofrenda de mandala y luego quizás tengáis algo que decir. Pero primero la ofrenda de mandala. La corta, por favor. Así que preparadlo. Mendrej Durdu, Mother Gigi, Andy, Geva Tichan, Gentleman, Yosmata. Por favor, recitadla corta, no tenemos tiempo para la ofrenda más extensa. 당에 Mendrej, 신이 쏟아 되는 가서 말베다. 그냥 저리 넘기는 게 제, 신이 쏟아지 마진데. 안디 쇼들이야. 아니 Mendrej 전부 뒤맞인데. Vamos a hacer la ofrenda de 4 líneas, el mandala, la corta. Y luego daréis vuestro discurso. 유지되는 dünya sange nam sange sege yuna joba da de dra shege ina malu ba tamje yawa da ge ga 대당 어버 뮤직 야조나 양게 연라 야즈 라근게 야와 근게 인데랍제 제 대와라 제바 답제 다게 메도 넘버 중앙 넘버 다 신예 남다 주와 도조 아메조다 두베 남바에 야와 대다라네 쉐브라 다사 남바 남다 제조다 치메 보마르 베냠바 Gaba gaba pabe shogun ge gawa de da la ya jeba ge jeba gana la me gaje de da gawa nam je la ya me sambo je la de be da da ge gawa gun la jan ze jeba de sha je dan di mo wang ge ne le da nga da di jin yi ge ya di ba da ge yi ba ji je ba de da dam je da ge so so 조주 겨와 군다 상계 세랑계 남다 럽다 밀로다 로 군계 소나마 강라 대다 군계 제소 다예라 가나 조주 지된 점에다 전조ren 브라 상계 맞아 공부대다 다게 담제라 고로라나 메바고 양엔 대든 간시대다 로군로 베진데 제게바 신게 dünya 쇼바 다게 담모랍즈라서 예 상자와다 주제 샤바다 제소예랑 그제서 게와 중세 다게 제사바 담제다게 전주제오 조제 bü제 조제 메도다 레저벨리제 닌데 gem바데 상예 신도 미제 뼈와 Rugün namda jinla je barasho yedaman guru rena mendela kaniya daya mi. Nice mende zambon dibi ve chancho lamla baji minjo she disume deshe gomba dava da siba minjo shivara min. Namga nyambe dronan rawa sho. Shanga Shimbe Raye Ne Dunge Simjian Dagi Shin Geba Shewa Samye Chudun Ziji Shugiru Ji Shanga Shimbe Raye Ne Dunge Simjian Dagi Shin Geba Shewa Samye Chudun Ziji Shugiru Ji Shanga Shimbe Raye Dunge Simjian Dagi Shin Geba Shewa Samye Chudun Ziji Shugiru Ji
Pandya Lame Shabe Denpa Kanyame Yongla De Yin Zhong Da Da Xin Ma Lu So Sa Zhi Zhang Yu Du San Ge Sa Lang Ge Para Shu Ma So Da Di Jia La Di Song Xie Na Ji Su Ma Le Song Xie Na Yo De Yo Ma Ji Yue San Da Ahora vais a dar una charla, ¿no? Al menos eso había entendido. Si lo vais a hacer, pues ahora es el momento. Las monjas de... Ahora lo vamos a ver de qué monasterio. De Palpo, pues. Sí, son las monjas del monasterio de Palpo. El sonido no está claro, por eso no se puede traducir, pero bueno, es un discurso de agradecimiento. Rinola danda di kunzo ki microphone di zoom nal gyo mendo. Keba Mendo Da Di Keba Mendo Da Rang Gyo Na Disare. Se ve que el micrófono no está conectado a Zoom y por eso no se escucha bien, pero Santiago dice que continúe recitando así, que él entiende algo. En general está dando las gracias por estas enseñanzas tan beneficiosas en estos tiempos, estas enseñanzas de Mikyo Dorje. Y
son como son las enseñanzas justo que necesitan, tal como la lluvia cuando cae en el momento que es necesaria. Expresa su gratitud al dar estas enseñanzas a las monjas y a todo el Karma Kansan, y le desea una larga vida a su santidad. Y quiere pedirle a su santidad que siga dando estas enseñanzas de primavera, que continúe siendo su protector, su refugio. Y desea que su santidad Karmapa y todos los maestros Kayu permanezcan sobre nuestras cabezas como ornamentos. Ahora recitaremos la plegaria del Mahamudra.
보세요.